Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno en un tema que es absolutamente esencial para cualquier oposición de alto nivel, los tratados internacionales. Vamos a desglosar todos los detalles que hay que dominar. A ver, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, sentaremos las bases con el marco jurídico. Luego, definiremos qué es un tratado y veremos sus tipos. Analizaremos paso a paso cómo se celebran, nos meteremos de lleno en cómo funciona en España y terminaremos aclarando qué son esos otros acuerdos que a veces generan confusión. Venga, pues empezamos por el principio, por los cimientos. Para entender todo lo que viene después, hay que tener clarísimas cuáles son las normas fundamentales que regulan esta materia. Ojo, estas tres normas son como los pilares sobre los que se sostiene todo. Tenemos la Convención de Viena del 69, que es, por así decirlo, el Tratado de los Tratados, nuestra gran referencia a nivel mundial. Luego está su hermana del 86, para cuando entran en juego las organizaciones internacionales. Y a nivel interno, la norma clave es la Ley 25/2014, la que nos dice cómo se aplica todo esto en España. Vale, ya tenemos las reglas del juego. Ahora la pregunta es obvia, pero ¿qué es un tratado exactamente? Pues no vale cualquier definición, hay que ir a la que nos da la propia Convención de Viena, que es muy precisa. Aquí la tenéis. Es la definición literal del artículo 2.1a de la Convención. Y fijaos bien, porque aquí cada palabra cuenta. Acuerdo, por escrito, entre Estados, regido por el derecho internacional, todo esto son elementos que vamos a desgranar ahora mismo. Así que, para que lo tengamos claro, para que algo sea un tratado de verdad, tiene que cumplir sí o sí estos 4 requisitos. Tiene que haber un acuerdo, claro. Tienen que firmar los sujetos de derecho internacional, como los Estados, y, fundamental, tiene que tener la intención de crear obligaciones y derechos legales, y todo ello bajo el paraguas del derecho internacional. Si falla uno de estos puntos, ya no hablamos de un tratado. Y aquí tenemos una tabla que es oro puro para un examen. Es la clásica pregunta, ¿cómo se clasifican los tratados? Pues depende del criterio que usemos. Por el número de partes, los más fáciles, bilaterales o multilaterales. Por su función, por su duración, saber distinguir bien estas categorías, sobre todo la diferencia entre los de conclusión solemne y los de forma simplificada, es fundamental. Perfecto, ya sabemos qué es un tratado y cómo se ordena. La siguiente pregunta lógica es, ¿y cómo se crea uno? ¿Cómo nace? Bueno, pues no es algo que pase de un día para otro. Sigue un proceso muy estructurado, una serie de fases que vamos a ver ahora. El proceso, que a veces parece muy complejo, en realidad se puede desglosar en estos 4 grandes pasos. Todo esto, por cierto, está regulado en los artículos 6 a 18 de la Convención de Viena. Primero se negocia, luego se adopta el texto, después se autentica para fijarlo y finalmente, el paso clave, se manifiesta el consentimiento. La primera parte del proceso, la fase inicial, es, por así decirlo, cocinar el texto. Todo empieza con la negociación, lógicamente. Una vez se llega a un consenso, se pasa a la adopción, que es como decir, vale, este es el texto que queremos. Esto lo regula el artículo 9. Y finalmente, la autenticación, artículo 10, que es el acto de dar fe de que ese texto es el correcto y definitivo. A partir de ahí, ya no se puede cambiar. Y llegamos al momento de la verdad, la fase final, regulada en el artículo 11. Aquí es donde un Estado dice, sí, me obligo a cumplir esto. Y no hay una única forma de hacerlo. Están las formas solemnes, como la ratificación, que suelen requerir procesos internos más complejos, y otras más sencillas. O la adhesión, que es para los que llegan más tarde a la fiesta, los que no negociaron el tratado desde el principio. Una vez que los estados han dado su consentimiento, solo queda un último paso, la entrada en vigor, que regula el artículo 24. Es el momento en que el tratado despierta y empieza a tener efectos jurídicos. Y un detalle importante que a veces se nos pasa, recogido en el artículo 25, algunos tratados pueden aplicarse de forma provisional incluso antes de su entrada en vigor formal. Bueno, y ahora que tenemos toda la teoría internacional, vamos a aterrizarla en casa. Vamos a ver las particularidades, cómo se hace todo este proceso en el derecho español, que al final es lo que nos van a preguntar en el examen. Aquí el protagonista, el que lleva la batuta, es el gobierno. Lo dice bien claro el artículo 97 de la Constitución, dirige la política exterior. Por tanto, la iniciativa para negociar y firmar tratados es suya, en exclusiva. Pero, y este pero es muy grande, no siempre tiene carta blanca. Claro, aquí está el quid de la cuestión, el sistema de frenos y contrapesos. ¿Cuándo necesita el Gobierno el permiso de las Cortes Generales, del Parlamento, para obligar a España por un tratado? La respuesta depende de la materia que regule ese tratado.
Y esta tabla, de verdad, es el corazón del tema en el ordenamiento español. Hay que dominarla a la perfección. La diferencia entre el artículo 93, el 94.1 y el 94.2 es lo que suele marcar la diferencia en un examen. Si el tratado cede competencias a una organización internacional como la UE, necesitamos ley orgánica, que es la máxima exigencia. Si toca temas importantes como política, derechos fundamentales o dinero, necesitamos autorización previa de las Cortes. Y para todo lo demás, basta con informar a posteriori. ¿Y qué pinta el rey en todo esto? Bueno, pues su papel es formal, pero constitucionalmente imprescindible. Como jefe del Estado, es él quien, según el artículo 63.2 de la Constitución, manifiesta el consentimiento final del Estado. Pero ojo, es un acto debido, no una decisión personal. Siempre tiene que ir con el refrendo, la firma del ministro de Asuntos Exteriores, tal y como exige el artículo 64. Y para rematar, vamos a ver una distinción que introduce la Ley 25/2014 y que es fuente de muchas dudas. La ley no solo habla de tratados, sino también de otros dos tipos de acuerdos internacionales. Es crucial saber diferenciarlos. Primero, los acuerdos internacionales administrativos. Quedémonos con la idea clave. Son acuerdos técnicos de ejecución, que desarrollan un tratado que ya existe, un tratado paraguas. Lo importante es que, aunque se llamen administrativos, se rigen por el derecho internacional y generan obligaciones, así que a efectos internacionales son como un tratado más. Y por otro lado tenemos los acuerdos internacionales no normativos. El nombre ya nos da una pista. Estos no son jurídicamente vinculantes. Son más bien declaraciones de intenciones, compromisos políticos, los famosos memorándums de entendimiento o MOU. No crean obligaciones bajo el derecho internacional. Esta comparativa es súper útil para tener las ideas claras. Fijaos en las diferencias clave. Uno es vinculante jurídicamente, el otro no. Uno se rige por el derecho internacional, el otro no. Uno genera obligaciones y debe publicarse en el BOE, el otro no. Parece un detalle, pero sus consecuencias prácticas son enormes. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, que en el fondo es la razón de ser de todo este sistema de control. ¿Por qué es tan importante para el Estado, para un jurista, calificar correctamente un acuerdo? Pues porque no es una cuestión técnica, sin más. De esa calificación depende que intervengan o no las Cortes Generales. Y eso, amigos, es hablar del equilibrio de poderes y de la soberanía nacional. Entender esto es entender cómo funciona el Estado.